la convivencia, los mitos y realidades del Morelense en Tampico, Tamaulipas, pensando siempre en una cultura de coexistencia sustentable. En este sentido, presentamos un objetivo que queremos alcanzar al final de plática, que es analizar la situación actual del cocodrilo de pantano, Crocodilus moreleti, en el entorno urbano de Tampico, desmitificando creencias populares y estableciendo protocolos de seguridad basados en datos que tienen que ser, desde luego, científicos. Según la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, el fin último debe de ser reducir la incidencia de interacciones negativas mediante la educación ambiental y el conocimiento técnico de la especie y el ser humano o los ciudadanos que conviven con estas especies en los lugares hábitat de los mismos. A manera de introducción, platicar un poco de los cocodrilos, de este grupo de animales, de este grupo de reptiles que viven una parte de su vida acuática, pero evidentemente tienen que utilizar también los espacios terrestres por el tipo de especie que son, que necesitan del sol y necesitan siempre poner los huevos en tierra en ciertos nidajes. En ese sentido, de las 23 especies de cocodrilos que existen en el mundo, 3 especies de cocodrilianos se distribuyen en la mitad del territorio nacional. Actualmente ninguna de ellas se considera en peligro de extinción, pero siempre están en categorías de riesgo dentro de la norma 059 que abarca la vida silvestre y que considera a todas las especies, tanto de fauna, flora, del reino fungi, dentro de esta particularidad que es en qué categoría de riesgo pueden ubicarse. Los cocodrilos cercanos al siglo XX, a la mitad del siglo XX, sí estuvieron unas tendencias poblacionales que podrían representar estar cercanas a la extinción, como ha pasado con algunas otras especies mexicanas. Una particular que a mí me pareció de mucho interés, que es la monja, la foca monje, Monachus tropicalis, que era una foca eh, que se encontraba en la península de Yucatán y que desgraciadamente fue llevada a la extinción por la alta cacería durante la colonia, que ya nosotros ni siquiera nos tocó verla. Los últimos registros que se tienen de ella son alrededor de inicios del siglo XX y desapareció, la extinguimos por completo. Y este es el caso que pudo haber consistido también para los cocodrilos de pantano, pero evidentemente el gobierno mexicano y mediante algunos otros convenios que existen a nivel internacional, se dedicaron a trabajar para tratar de salvaguardar a la especie, y eso vamos a ver un poquito ahora, y la cacería furtiva fue declinando, el manejo, el estudio poblacional se fue desarrollando para que ahora haya salido de esa categoría de riesgo. Eso no quiere decir que es una especie plenamente sana, pero sus poblaciones están mucho mejor que lo que estaban a la mitad del siglo XX. Todo esto, pues, por la historia de la cacería y por la pérdida de hábitat. Estas 3 especies que se consideran en México, una de ellas es el Crocodylus acutus o el cocodrilo del río, que es el más grande, alcanza alrededor de unos 4 metros, a veces en buen estado, con suficiente alimento, puede alcanzar incluso los 7 metros, y su hocico es notablemente más alargado, se ven en fotografías, y delgado en una forma de V, y puede vivir tanto en agua dulce como en salobre. A mí me tocó verlos mucho en Cozumel mientras hacíamos trabajos de temas ambientales, pude verlos, incluso me tocó participar en liberaciones de este cocodrilo, de esta especie, en los marcajes del mismo, y sí me tocó ver, mientras estaban los bañistas en la playa, veías a un enorme cocodrilo pasando en el horizonte cercano a la playa, dentro del mar, porque son tolerables al agua salada. No, evidentemente no vive directamente en el agua salada siempre, pero pueden pasar a él y regresar a las marismas, a los estuarios donde generalmente encuentra uno mayormente las poblaciones. Después está el caimán de anteojos, que es Caimán crocodilus fuscus,
Es el más pequeño de las 3 especies que habitan en México, rara vez supera los 2.5 metros. Se distingue porque en la parte entre los ojos tiene una cresta ósea que parece como un puente como si fueran unos anteojos que estuvieran puestos, como esta parte de acá, por ejemplo, de mis lentes, y un hocico más ancho. Y el que nos ocupa a nosotros, el que habita en la Laguna del Carpintero, en Tampico, que es Crocodylus moreleti, la especie típica de Tampico, y mide de 3 a 3.5 metros y tiene un hocico corto, ancho y redondeado. En la siguiente imagen, permítanme un momento, por favor. En la siguiente imagen podemos ver un poco su zona de distribución, si lo alcanzan a ver, desde un poco Belice, Guatemala, entonces Belice, Guatemala, el norte de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, parte de Oaxaca del norte, Puebla, y así va rodeando todo el Golfo hasta subir hasta donde estamos nosotros en Tamaulipas, y evidentemente acá en Tampico es donde lo podemos encontrar. Esta es el área de distribución en México. No quiere decir que en la zona del Pacífico no haya algunas especies que se hayan llegado hacia esos lugares. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es un animal adulto y una cría que está acá en esta fotografía de Sigler y Gallegos, de la portada de uno de sus libros del 2017. Y aquí lo podemos ver junto a este Hemantophus mexicanos, estas avecitas playeras que encontramos en muchos igual cuerpos de agua dulce. Aquí lo vemos acostado, playando a esta hermosa especie. Bien, las 3 especies, decíamos, siguen en una categoría en la norma, esta vez ha bajado un poco a una protección especial dentro de la categoría las 3 especies. Evidentemente, eso nos debe llamar la atención para mantener las preocupaciones del estatus de conservación y cuidarlos por lo que representan las especies dentro de sus propios hábitats. Este estatus en el que se encuentra actualmente indica que si bien se han recuperado de la extinción, requieren un manejo específico para asegurar su viabilidad a largo plazo. Censos recientes que han desarrollado desde la CONAMI o algunas universidades plantean que en la Laguna del Carpintero se estima una población alrededor de 80 y 90 individuos con una estructura demográfica equilibrada, es decir, entre hembras, machos, juveniles, las nidadas que se encuentran, cuántas crías son las que pueden alcanzar a la edad adulta o entrar a la corte, que es decir, la etapa en la que pueden ya tener una vida sexual. Los monitoreos utilizan además ahora tecnología GPS que permite rastrear sus desplazamientos y prevenir encuentros en zonas residenciales. ¿Qué antecedentes tenemos en Tampico? ¿Cómo llegan estos animales a la zona? Pues es importante ver que la presencia en la Laguna del Carpintero se remonta más o menos a la mitad del siglo XX. Les decía, hubo una gran inundación en Tampico y esta inundación acarreó, por medio del desbordamiento de los ríos, acarreó a los ejemplares hacia el centro urbano en este cuerpo de agua. Y desde entonces la población, evidentemente cuando regresa el río a su cauce, pues los animales ya no regresan con el impulso del agua, porque el agua se va evaporando, la corriente es menor, y estos animales se quedan entonces confinados dentro de la laguna, y ahí empiezan a desarrollarse, a desarrollar sus poblaciones, y encontraron, pues la población ha crecido debido a la protección legal que tiene dentro de la norma. Evidentemente, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa, se ha dedicado a cuidarlos, a protegerlos, se encuentran una norma, entonces se vuelve un delito federal o cazarlos o molestarlos, y eso genera que además de la abundancia que hay en la zona, pues las poblaciones aumentan. ¿Sí? Además, es importante reconocer que esta especie, en la ley de vida silvestre, se establece que todas las especies de vida silvestre, flora, fauna, incluso del reino fungi, hongos, tienen que, si se quiere su aprovechamiento, tienen que salir de una unidad de manejo
manejo y conservación, es decir, de una UMA, para poder establecerlo. Hay varios tipos de UMA, los tipos, las que son de manejo intensivo, es decir, que son criaderos de fauna, y los que son de vida libre, donde de manera extensiva, donde quien se encarga de estas UMAs, pues se encarga realmente del hábitat para mantener a las especies presentes en su zona. Pero cuando se dedican a cultivarla, es decir, a cosecharla, a criarla en cautiverio, es Crocodylus moreleti la especie que ha ofrecido mejores resultados para la obtención de pieles. Bien, pasamos un poco a este tema de los mitos que hay al respecto, no solo del moreleti, sino en general de los crocodilianos. Por ejemplo, a nivel mundial se habla del mito del alcantarillado y de la velocidad. ¿Qué nos dice este mito? Bueno, incluso hemos visto en el cine, en el séptimo arte, se han presentado proyectos de cocodrilos, de proyectos de leyendas, mitos, de que viven en los drenajes, en el drenaje de Nueva York. Esto surge más o menos en los años 30 y ha crecido, planteando que incluso mascotas que fueron compradas en Florida y fueron arrojadas luego al inodoro para volverse gigantes, ciegos y albinos, lo cual científicamente pues es imposible por la falta de sol. Decimos, son reptiles, son de sangre fría, necesitan calentar su sangre todos los días y la forma de hacerlo es estar en el sol. Estos animales no podrían vivir dentro del alcantarillado como lo han planteado y menos con bajas temperaturas como lo podría ser en Nueva York. Esto no quiere decir que incidentalmente uno puede encontrar en cualquier cuerpo de agua un animal que entró a perseguir una presa y salió con ella. Otro de los mitos que siempre se dicen es que, por ejemplo, te dicen, si te topas con un cocodrilo, corre, pero corre en zigzag porque el animal no puede eh, perseguirte si corres en zigzag, lo cual tampoco es verdad. Si no porque corras así los vas a confundir y no porque corras así tendrás más expectativas. La realidad es que si un cocodrilo te persigue, no lo va a hacer durante largas distancias. Evidentemente, hablando de largas distancias, se refiere a 10, 15, 20 metros o más. O sea, es decir, tú tienes que correr con todo lo que puedes en línea recta lo más rápido posible para que no te alcance. Tampoco es verdad que tú puedas subirte a un árbol y que el animal no vaya por ti. Evidentemente hay muchas fotografías y muchos videos de cocodrilos que pueden lograr brincar para sacar incluso casi la mitad de su cuerpo del agua, dependiendo del impulso que puedan tomar. Evidentemente, dentro del agua son mucho más rápidos y es más difícil porque tú no alcanzas a verlos. Ellos sí pueden verte porque tienen una membrana en los ojos que es casi un lente, un visor en el que pueden observarte y sentir las vibraciones del agua en el que tú te mueves, y pues es mucho más fácil que tú no los veas, que ellos te vean y que puedan alcanzarte. También hay otro de que comen piedras para hundirse. Existe la creencia de que tragan rocas para ganar peso, como los submarinos que necesitan para evitar esa flotabilidad puedan hundirse, o los buzos que de pronto hay quienes tenemos flotabilidad positiva, flotabilidad negativa, y necesitas ponerte pesas después de tu neopreno y los tanques, necesitas ponerte pesos para poder hundirte, porque si no el agua, tu misma flotabilidad te va a sacar. Este no es el caso de los cocodrilos, ¿sí? Las piedras que comen las comen por un tema de digestión que les permite digerir mejor a sus presas y no por un tema de flotabilidad. También señalan que crecen según el espacio que tengan y no es verdad. Se dice que, eso también he escuchado que lo digan de las serpientes, lo cual no es cierto. Si los tienes en un estanque pequeño, pues dicen que se van a quedar pequeños, lo cual no es verdad. El crecimiento, como en cualquier especie, es genético y está asociado al ambiente. Recuerda que tu genética se va a expresar en tu fenotipo y este fenotipo también es expresado de acuerdo al ambiente que incide en que los genes se expresen. Es un ejemplar que es hacinado en poco espacio, lo único que va a pasar es que se va a volver pues, un animal raquítico, ¿sí? Más que nada raquítico y muy agresivo precisamente por el hacinamiento. Otro que me parece que sí lo he escuchado mucho, incluso el cine a veces es el que es capaz
de establecer esto es aquella del cocodrilo vengador, ¿no? Esta plantea que si alguien agrede, hiere o mata a un cocodrilo o a cualquiera de sus crías, el reptil afectado o otros miembros de su comunidad lagunaria rastrearán al agresor para vengarse, ¿no? Esto lo vimos incluso en algunas películas como Tiburón, una de las películas de Tiburón, Tiburón 3 me parece, o 4, ya ni sé, en el que hasta lo va siguiendo como si fuera a atacarlo, ¿no? Está basado en algunas otras leyendas, ¿no? Hay esta leyenda muy padre del Colombre, de un escritor italiano, Dino Buzzati, que plantea eso, un niño que lo alejan del mar porque su padre lo ve mirando al horizonte y ve un puntito en el mar que le hace sentir que hay un colombre, le llaman, y ese colombre lo va a perseguir toda la vida. Entonces el niño se aleja del mar, la leyenda está, pero él quiere ser como su padre, quiere ser marinero, entonces regresa con el paso del tiempo y siempre está el colombre persiguiéndolo y él hace carrera y envejece en el mar, huyendo y huyendo siempre del colombre, de este animal mítico que lo persigue, y hasta que un día, ya viejo, se embarca solo para morir y enfrentarse al colombre con un arpón, y el colombre se le aparece, su animal enorme se le aparece, y le dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Me mandó el dios del mar a entregarte esta perla, pero tengo que te he perseguido toda la vida para entregarte esta perla que te haría, pues, dueño de una gran fortuna, pero pues siempre que me acercaba tú te ibas y te escapabas, y entonces el marinero pues se da cuenta de que su vida se la pasó huyendo. Y esta leyenda pues mucho tiene que ver con justamente lo que a veces la tradición, nuestros padres, en su experiencia o en su incipiente experiencia de relatos que tienen alrededor, pues son estas historias que nos llenan a nosotros los niños, los infantes, y nos crean miedos. Los miedos, recuerda, son miedos que se van creando, que los adultos creamos sobre las infancias, y eso es lo que lleva muchas veces a que te aferres a una leyenda y creas que eso es verdad. Y así pasa con este cocodrilo vengador, que la gente dice, no, no regreses a la laguna del carpintero porque si tú lastimaste esos huevecillos, seguramente te va a estar esperando la madre o el padre de esos huevecillos para atacarte. En primer lugar, pues evidentemente en estas leyendas, la gente que las cuenta asegura que los cocodrilos memorizan el olor, memorizan los rostros de quien los dañó y esperan pacientemente en los canales, en las alcantarillas, para atacarlos en el futuro. Y lo cual, pues, los cocodrilos no poseen la capacidad cognitiva para experimentar rencor o planear venganzas. Si un humano invade constantemente sus territorios, especialmente donde se encuentran los nidos, el animal lo asociará con una amenaza directa y atacará, no por un tema de venganza. Y al volver a encontrarse, el reptil atacará por mecanismo de defensa una vez más o por protección de las crías. La, no hay por qué interpretar que hay un acto de venganza premeditada desde los cocodrilos. Nada de eso es lo que ocurriría, sino que simplemente tú estás invadiendo, te estás metiendo dentro de lo que son sus espacios vitales. Bien, muy bien. Avanzamos. Otro mito general es el de la longevidad, eh, longevidad extrema que tienen los cocodrilos. Y se habla, por ejemplo, de su impresionante resistencia, y el aspecto prehistórico de estos animales alimenta esos mitos sobre su edad. Y entonces hay gente que dice, no, esos animales tienen entre 150 y 200 años. Y algunos incluso en la Laguna del Carpintero en Tampico han llegado a señalar en entrevistas, lo pueden encontrar en entrevistas en la prensa, algunos videos que aún se pueden ver en YouTube, donde dice la gente, no, los animales son prehistóricos, incluso muchos de ellos eran crías cuando ocurrió la inundación en Tampico en el año 55, y esos son los que están ahí, permanecen, tienen 150 a 200 años, pues imagínate cuántos años han pasado del 55 a hoy.
¿sí? Estamos en el 2025, alrededor de 70 años. ¿Sí? Ellos señalan que esos animales tienen muchos más años allá. El registro histórico de crónicas de viajeros en Tampico en el 1826, en el siglo XIX, que es ya casi hace 100 años, reportaron muertes por ataques de cocodrilo en la zona, lo que hace creer a la población, a los ciudadanos, que los ejemplares actuales provienen de esa misma época, lo cual evidentemente pues tampoco es verdad. ¿Sí? Que sí es conocido científicamente, ¿no? Los crocodilios morelletti, es decir, esta especie de la que nos estamos hablando, cocodrilo de pantano, tiene una expectativa de vida promedio entre 50 y 60 años en vida silvestre. Pero esta expectativa de vida está asociada a muchos cambios. Tiene una resistencia a los cambios del hábitat, es decir, evidentemente, precisamente un cuerpo de agua que puede estar dentro de una ciudad que está recibiendo todos los lixiviados que vienen del asfalto. Recuerda que pues, nuestros vehículos no son los vehículos más sanos que podamos tener. Es interesante que tú puedas, incluso con un dron o con una foto de satelital, ver, por ejemplo, las plazas, los estacionamientos de las plazas comerciales, y vas a ver en todos los cajones de estacionamiento manchas de aceite, lo que nos habla de que existe un muy mal trabajo en cuanto a los motores de los automóviles, o que nuestros motores, la mayoría de los automóviles no son tan nuevos, o también que nuestros mecánicos en las banquetas, en los establecimientos de mecánica, tampoco son tan profesionales, porque siempre dejan una pequeña fuga de aceite y se ve. Tú ves una fotografía de cualquier estacionamiento de plaza, o cualquier día que camines en una plaza, en cualquier plaza comercial, y ves los estacionamientos, en todos los estacionamientos, en los cajones, vas a ver una mancha de asfalto. En el asfalto, una mancha de aceite. Y esas manchas, o ese goteo completamente cotidiano del aceite de los motores, pues es cotidiano, y con las lluvias eso pues va escurriendo, y muchas veces llega a los cuerpos de agua. Entonces imagínate la laguna de Carpintero, las calles y las avenidas que la cruzan y la rodean, cuánto aceite, cuánta gasolina, cuánta contaminación, cuánto flujo de drenaje puede estar llegando a los cuerpos de agua, y aún así, hay peces, hay ciertos crustáceos, hay muchos invertebrados, muchísimos insectos, lo cual atrae aves, atrae reptiles medianos, reptiles pequeños, lo cual se vuelve un espacio, evidentemente, de toda una cadena trófica para los cocodrilos, y esto implica que puedan crecer, su crecimiento pueda ser amplio. Pero esta vida de 50, 60 años, es decir, puede haber cocodrilos que daten de la época en que yo nací, en los 70, pero no mucho más atrás por expectativa de vida. Pero esa vida promedio, como su nombre lo indica, si está asociada a temas de contaminantes, a temas de plomo, a temas de otros metales que puedan estar incidiendo en los ejemplares, evidentemente los puede conducir a una muerte más próxima, con menos tiempo de edad, lo cual ocurre porque también ocurre dentro de las cadenas tróficas, que si los insectos, los peces absorben por piel, por ejemplo, contaminantes, quizás elementos inorgánicos potencialmente tóxicos como son algunos metales y metaloides, e ingresan al cuerpo, hay una concentración específica de cada uno de esos elementos inorgánicos de la tabla periódica, y estos se duplican al entrar a un animal mayor. Y los cocodrilos podrían considerarse entre los reptiles de gran envergadura, o los grandes depredadores, como una punta, un punto, el punto más alto de una cadena trófica. Evidentemente, esos cocodrilos, si les hicieran mediciones de sangre, pudieran tener cantidades altas de plomo, cantidades altas de mercurio, cantidades altas de ciertos elementos que pueden incluso comenzarles a causar pues una intoxicación. En un tema de toxicología puede poner en riesgo su salud.
y evidentemente no llegarían ni a los 60 años ni a los 50 años. Entonces, sin embargo, en una crianza en cautiverio, eso sí puede ocurrir porque se supondría que quienes manejan a esas granjas de cocodrilos tienen el cuidado de que le alimentan, de cuál es el estado del agua en el que están habitando, de cómo está la contaminación cuidada alrededor, cuáles son los parámetros que hay que cuidar en el agua, en el suelo, en el ambiente que los rodea, para que tenga una mejor vida esos cocodrilos y puedan alcanzar los 80 años. Evidentemente va a depender del objetivo que tenga cada uno de los espacios. Si yo tengo un objetivo de producir pieles, por ejemplo, pues evidentemente tampoco los voy a dejar llegar a los 80 años porque tengo que sacrificarlos antes, porque la piel me debe servir en el momento ideal para que esa piel yo la pueda utilizar y vender suficientemente bien y obtener recursos para mantener toda la industria de crianza de cocodrilos que yo pueda tener. Sin embargo, por eso, este mito de la longevidad extrema, pues evidentemente también cae por su propio peso. Su tamaño, el tamaño de los cocodrilos, decíamos que el Moretti puede llegar a 3.5 metros, confunde a la población. Un macho puede llegar a medir 3 metros en su madurez plena, alrededor de los 30 años. No requieren siglos de vida para lucir gigantescos. Y en un criadero de fauna, evidentemente, un criadero de cocodrilos, donde la producción es importante y el objetivo que produces, pues tú tienes que asociar tasas de crecimiento de cuánto alimento otorgo. El alimento, recuerda, que representa dinero, es cuánto es el gasto en alimentar para que un animal crezca, y esa curva de crecimiento llegar un momento en que la piel me sea ideal, el tamaño que yo quiera vender para sacrificar. Y no creo que ni siquiera llegue a los 10 años, ¿sí? Porque evidentemente, ¿sí?, el tamaño que obtenga la piel, pues va a estar representado de cuánto dinero invertir en el alimento. Entonces, evidentemente no llegan ni siquiera a los 30 años para ser sacrificados. ¿Ok? Bien. Bien, esos eran los mitos generales, ¿no? O sea, mitos de vivir en los drenajes, mitos de tomar venganza, mitos de crecer, eh, tener una longevidad extrema de 200 años. Pero Tampico, que se cuece solo en su propia mitología, eh, pues evidentemente en México tiene bastante flujo de leyendas. Y una de ellas, ustedes habrán escuchado si viven en Tampico, y si no viven en Tampico y les gustan estas cosas del misterios, pues habrán escuchado del pacto de los marcianos. El pacto con los marcianos señala, ¿no? Pero realmente es un pacto extraterrestre. Es decir, los extraterrestres tienen una base, ese es lo que se cuenta, ¿no? Tienen una base allá, en una base alienígena frente a Playa Miramar, y entonces los cocodrilos, ¿sí?, son guardianes de esa base. O sea, son parte de esa base. Y eso es interesante porque surge también esta leyenda a la mitad del siglo XX, ¿sí?, en estos avistamientos, supuestos avistamientos que actualmente están tan de moda, porque el presidente de los Estados Unidos incluso liberó una cantidad enorme de expedientes ovnis. Pues la gente que está metida en este tipo de conocimiento paranormal, de misterio, o de esta ciencia o pseudociencia, le llaman algunos, o de este gusto por hablar de los alienígenas, creen fielmente en estas leyendas y asocian la gente, el común de la gente, asocia a los cocodrilos como guardianes de la ciudad, porque el pacto es que después de aquella inundación tremenda en Tamaulipas del 55, que acabó con muchos lugares, inundó muchas ciudades, se hizo un pacto, y en el pacto son los alienígenas quienes desvían los huracanes, y por eso los huracanes no impactan tan duramente como en otros espacios sobre las ciudades de Tampico, Madero, Altamira e incluso en Matamoros, ¿no? Y están asociados los cocodrilos con eso, ¿no?
con tormentas y como vigías de los aliens. Otro mito local es el origen del nombre Juancho. A todo cocodrilo que vean en la laguna del Carpintero, a todo cocodrilo le van a seguir llamando Juancho. ¿Y de dónde viene? Se cuenta, es una de las leyendas, que el nombre viene de un cocodrilo que era tan amigable que un trabajador cercano a la laguna lo bautizó de esa forma, como Juancho, y que se cuenta lo alimentaba en la mano, lo alimentaba con la mano. Y esto creció como un peligroso mito, porque evidentemente muchos creen que esa docilidad de este posible cocodrilo inicial, que fue nombrado Juancho, era un comportamiento de todos los demás cocodrilos. Y algunos se atreven a que asistir como turistas a la laguna del Carpintero o presumir con gente y decirle, mira cómo lo alimento, y tratar de llevarles alimento y alimentarlos con la mano, lo cual se vuelve peligroso, porque los cocodrilos no son mascotas gigantes, ¿sí? No son inofensivos, son animales silvestres, y todo animal silvestre puede tener esa interacción de peligro con el ser humano. Recuerda que la fauna en el tema desde la veterinaria se considera por lo menos de dos tipos: la fauna de vida libre, la fauna silvestre, y la fauna doméstica. Entre la fauna doméstica existe otra subdivisión, la fauna dedicada a la producción animal, la que nos entrega productos, ¿sí? La fauna asociada a las mascotas de compañía, y la fauna de servicios. La fauna de servicios que pues son los perros policía, los perros guía, los perros que olfatean para encontrar narcóticos, etc. Entonces, o algunos incluso han hecho de alguna fauna que pueda servir incluso para ciertas terapias, ¿no? Terapias animales, donde de bienestar, en el que la gente se acerca a un delfín, la delfinoterapia o la equinoterapia, etc. Los cocodrilos no van a participar de la cocodriloterapia, porque evidentemente no es ese tipo de especie que pueda acariciarse, tratarse con las manos. ¿Existen casos? Seguramente sí. Seguramente hay gente que tiene desde crías en casa un animal con espacios suficientes para poder tener esa interacción, siempre corriendo el riesgo de que el animal en cualquier momento, no por maldad, sino por hambre, por susto, por miedo, pueda lanzar una mordida. Y no es lo mismo que te arañe un gato, que te muerde un perro, a que te muerda un cocodrilo. ¿Estamos de acuerdo? Pero evidentemente tienes que entregarle el espacio suficiente. Y por eso la Ley General de Vida Silvestre tiene planteamientos muy claros de cómo debes de manejar esas especies, ya sea dentro de una PIM o dentro de una UMA. Es decir, no, nadie de nosotros puede tener fauna silvestre si no la tiene registrada ante la Semarnat, ante la Dirección General de Vida Silvestre. La puedes registrar como mascota, pero entregando ciertos documentación que diga por lo menos cómo la crío, qué le doy de comer, cómo le cuido la salud, cómo la alimento, cómo le doy nutrición, salud, ¿sí? Y reproducción. Estos tres grandes temas que abarcan cualquier tipo de interacción y de manejo animal. Otro gran mito es el mito asociado a la contaminación, es decir, son mutantes de acuerdo por la presencia de contaminantes. Ya hemos hablado de cómo se le exilian muchísimos, el flujo de las lluvias, del viento y todo, lleva contaminantes a los cuerpos de agua. Y en los cuerpos de agua, en toda la columna de agua, hay estratos donde penetra más el sol, donde la turbidez permite que entre el sol o no permite que entre el sol, y todos estos cambios a nivel micro, ¿sí? A microclimas que se van formando, son susceptibles de que algunos contaminantes afecten más porque se concentran más y pueden provocar, sí, ciertas mutaciones en algunas especies, pero generalmente se dan muchas veces en especies, ¿sí?
susceptibles, mucho más susceptibles, como los anfibios, como los peces, como las larvas, como algunos insectos. Sin embargo, el cocodrilo puede estar afectados sus huevos y los huevos llevarlos a una mortalidad temprana, a ciertas malformaciones. Entonces, uno de los mitos es que debido a la actividad industrial circula el mito de que los cocodrilos de la laguna del Carpintero son más grandes o agresivos debido a mutaciones químicas, cuando en realidad su tamaño se debe a la abundancia de alimento y a la falta de depredadores naturales. Decimos, el animal es uno de los pináculos en una cadena trófica. ¿Qué animal consume cocodrilos? Pues los tendrías que consumir cuando son crías juveniles, pero conforme van creciendo y se van poniendo una talla más grande, ¿qué tipo de animal puede atacarlos? Se sabe en algunas zonas muy naturales, sin tanta afectación, que por ejemplo algunos felinos sí son capaces de atrapar a un juvenil e incluso pelear con un adulto y vencerlo y alimentarse de él. Un jaguar, un puma pudieran tener esa posibilidad, pero en la laguna del Carpintero esos depredadores no existen, se han ido, lo cual hace que la población, una vez pasando la etapa de la corte, donde entran a la parte de reproducción sexual, solamente entre ellos se podrían matar. ¿Sí? Ya no hay esos depredadores que puedan detenerlos a determinada talla. Y ese puede ser uno de los factores que habla de esta abundancia de depredadores que, no siendo mascotas, se pueden convertir en un peligro para la población. De eso vamos a estar hablando también. Realidades, mitos y realidades. ¿Sí? Ya hemos hablado de algunos, ¿no? Repasando. No hay que correr en zigzag, no es necesario. ¿Sí? Son depredadores, los cocodrilos de emboscada, que rara vez persiguen presas en tierra más allá de unos pocos metros. Científicamente se ha demostrado que su ataque es una reacción explosiva a corta distancia. Otro, los guanchos. Existe la creencia de que los cocodrilos son guardianes vinculados a fenómenos climáticos o incluso a leyendas extraterrestres. Son parte del folclore. Pueden ser peligrosas si generan falta sensación de domesticidad o de familiaridad con animales que siguen siendo depredadores salvajes. ¿Sí? Otra realidad, el cocodrilo busca humanos para cazar, busca cazar humanos. El Moreletti es territorial. Los ataques suelen ser defensivos para proteger nidos o por confusión, chapoteos que imitan una presa natural. El Moreletti, los cocodrilos, no nos ven a nosotros como su alimento primario, pero son oportunistas. Si ahí estás tú y tienes una talla en la que te pueden vencer, es probable que te puedan atacar. Y eso nos lleva a, por ejemplo, repasar este caso de estudio no fatal en la Laguna del Carpintero del 2024, publicado en 2025 por Cedillo y colaboradores, donde un ciudadano de 54 años no indigente, se habla muchas veces de que indigentes son atacados porque se acercan a dormir a veces en espacios donde los cocodrilos tienen fácil acceso, pero este no era un indigente, estaba viendo el fútbol y se fue, al parecer, a orinar y entonces se acercó a una zona de noche y fue atacado a las 21 horas al aproximarse a un canal pluvial ubicado junto a una unidad deportiva. El ataque ocurrió de noche en una visibilidad baja, el hombre no lo vio durante la temporada reproductiva y a escasos 42 metros, fíjense, de un nido. Había un nido y evidentemente había una hembra en el nido y el macho estaba haciendo guardias. La víctima sufrió una herida de 15 centímetros en el cuádriceps y fractura de fémur, requiriendo colocación de fijadores externos y posterior fisioterapia. El cocodrilo, un macho de 2.7 metros, fue localizado en el canal y capturado de forma segura tras 2 horas de maniobras. Fue entregado a la autoridad federal, a la Profepa, para ser reubicado, ¿sí?, en cautiverio permanente y evitar futuros riesgos. La Cruz Roja estabilizó al paciente mientras enviaban fotos a las heridas al hospital para agilizar la preparación del quirófano. Todo esto ocurre porque este éxito de la mitigación de daños graves radica en la respuesta rápida y coordinada entre bomberos, Cruz Roja, especialistas y hospitales. Todo porque en Tampico ya existe, lo vamos a ver, un protocolo
Pero miren a nuestra queridísima prensa. La prensa, recuerden ustedes, generalmente le encanta la nota roja, la nota amarilla, el amarillismo, porque evidentemente tienen que vender. En alguna época vendían ejemplares, posteriormente vendían publicidad y ahora lo que venden pues son interacciones, vistas, me gustas y que compartan sus noticias. Y por eso publican esto. Esas son publicaciones extraídas esta semana apenas, ¿no? Vean las fechas, ¿sí? 2025, 2026, 2026. Trabajadores se salva de ser devorado por un cocodrilo de 3 metros en una presa. Cocodrilo cerca del IMSS estaba en las aguas negras, o sea, en el drenaje. Tampico, modo jurásico, o sea, son unos monstruos, son eh, jurásico, un parque jurásico, son cocodrilos prehistóricos, son dinosaurios. Este tipo de interacción de la prensa, pues, es un batallar continuo que la única forma de pasar la página de ellos es con la educación ambiental, con la educación sobre la conservación, con el conocimiento, ¿no? Porque esto evidentemente pretende ventas, interacciones. ¡Oh, Jurásico! Un cocodrilo del IMSS y yo estaba en el IMSS, ahí está mi papá. ¿Sí? Entonces, crean esa inseguridad en el pensamiento que puede llevar a que haya gente que intente cazarlos, ¿sí? Intente atacarlos, intente verlos como monstruos e ir por ellos. ¿Sí? ¿Qué hallazgos sobre el comportamiento de los ataques la ciencia nos permite ver? ¿No? Por ejemplo, causas principales. La mayoría de los ataques, más del 80%, son por la imprudencia humana. Nadar en zonas prohibidas, pesca nocturna, alimentar a los animales y también por meternos a sus espacios, invadir invasión urbana en manglares y lagunas. En los últimos 15 a 17 años, más o menos del 2008, perdón, el crecimiento desordenado que ha habido en Tampico y en otras ciudades, cerca de márgenes de humedales, pues ha reducido su hábitat. En este caso, la Laguna del Carpintero perdió el 50% de su superficie, lo cual evidentemente acelera, como dice ahí, estas interacciones, ¿no? El perfil que pueden tener las víctimas. Hombres adultos suelen ser los que son frecuentemente más atacados porque evidentemente en este machismo que existe en nuestra cultura se sienten superhéroes, se sienten poderosos, a mí ningún cocodrilo, y no les importa meterse y corren esos riesgos. Los casos que se han vuelto fatales casi siempre involucran niños, ¿sí? Infantes que no sobreviven a un ataque. El 14% de los ataques son fatales, mientras que el resto son lesiones no discapacitantes. Sin embargo, debido a estos ataques, a partir de 2020, cuando la frecuencia de ataques fatales y avistamientos alcanzó un punto notorio, este obligó a las autoridades a fundar formalmente el grupo de emergencia corporativo denominado SOS Cocodrilo en Tampico. ¿Qué es este protocolo SOS Cocodrilo? Bien, pues es un modelo de respuesta rápida que involucra bomberos, protección civil, biólogos. Es un sistema que busca asegurar que cualquier ejemplar fuera de su hábitat sea capturado bajo métodos humanitarios y reubicado o marcado para darle un seguimiento científico. El grupo es interinstitucional SOS Cocodrilo Tampico opera bajo el marco legal del protocolo ya establecido de atención a contingencias humano-crocodilianos que tiene la Semarnat, la Secretaría de Manejo de Marina, perdón, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Sí? Interacciones y ataques entre el 90 y 2026 en ese periodo
se han documentado interacciones mayormente vinculadas a la imprudencia, a la invasión de áreas de mediación. Los datos indican que el 80% de los incidentes ocurren cuando las personas violan los perímetros de seguridad establecidos. ¿Establecidos por quiénes? Por la autoridad. SOS Cocodrilo reduce riesgos a la ciudadanía mediante la colocación de cercas perimetrales que son violadas, campañas en medios, ¿sí?, para evitar estas publicaciones, para evitar justamente este tipo de publicaciones, ¿sí? A estos al parecer no les ha llegado el memorando, no les ha llegado la información. Y educación ambiental escolar. Hay que incidir en nuestros niños, en nuestros adolescentes, para que tengan esta información real y no crean en todos estos mitos. ¿Qué partes tiene el protocolo? ¿Sí? El objetivo es salvaguardar la vida humana y garantizar la conservación del cocodrilo de pantano, Crocodylus moreleti, mediante respuesta rápida, técnica y coordinada. Son al menos 6 espacios, 6 puntos importantes: activación y despacho, evaluación de la escena y acordonamiento, localización del ejemplar y inspección periférica, captura técnica especializada, morfometría y resguardo temporal y dictamen del destino final. Es decir, primero tiene que haber una alerta que se transfiere de inmediato a los integrantes del grupo de primera respuesta: bomberos, Cruz Roja, Guardia Estatal y el coordinador técnico especialista, los biólogos. La evaluación de la escena y el acordonamiento. Llegan a la escena, se clasifica la gravedad del suceso, se establece un perímetro de seguridad para alejar a civiles curiosos. Si hay heridos, los paramédicos actúan en comunicación directa con el hospital, enviando prediagnósticos, fotografías, para poder agilizar la entrada a quirófano. Los especialistas rastrean el canal o el cuerpo de agua buscando al ejemplar objetivo, pero además identificando otros factores de riesgo adicionales en la zona, como la cercanía de nidos activos, hembras territoriales. Captura técnica especializada. Se utilizan postes, les llamamos domaperros. Son unos tubos que tienen un cordón, a veces es un alambre como el que usamos en los clutch de los carros que son de velocidades, es estándar. Este cable pues es muy rígido y tiene un seguro. Entonces con este se hace un aro que tú jalas y cierra, pero como tiene un tubo, pues mantienes el animal lejos de tu cuerpo, alrededor de 1 metro y medio lejos de ti. Lo puedes maniobrar si ya lo detuviste. Si lo detienes, lo puedes estar maniobrando. Entonces con este tubo, ¿sí?, con este lazo interno, tú tiene un seguro que tú atrapas y atrapas el cráneo, atrapas el hocico, y luego tienes que montarte en el animal por la parte de atrás y, como si fueras de la policía, agarrar sus manos, doblarlas, y se le detiene el hocico del cuello, se le detiene el hocico y se le encinta para que el animal ya no pueda morder. Eso es un poco, ya luego se carga el animal y se lleva a resguardo. Pero primero hay que capturarlo y, como decíamos, es explosivo a corta distancia. Por eso 1,5 metros de un tubo de 1,5 metros, a veces 2 metros. 2 metros ya es más difícil de manejar. 1,5 metros, 1,60 metros, puedes manipularlo, jalar el cable, cuando ya lo tengas atorado en la cabeza, jalarlo para que alguien te ayude, tú contengas la cabeza y alguien se trepe sobre la espalda de él y le agarre el cuello y se le doblen las manitas, se amarra sus manitas, se amarra el hocico y con eso se puede trabajar. Bien, entonces eso es lo que se tiene que hacer. Morfometría y resguardos. El ejemplar es trasladado al cuartel, en este caso del cuerpo de bomberos, se mide sus dimensiones, el peso, se determina su sexo mediante una inspección cloacal directa. Cloaca hay que sacar si tiene los hemipenes, o si no, pues entonces saber que es una hembra, ¿sí? Bien, el dictamen de destino final. Se da aviso a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa. Si el animal es sano y fue un avistamiento menor, se le reintegra a su hábitat natural, pero en espacios profundos. O sea, se introduce lejos del sitio donde fue el ataque, para que, pues, por lo menos pueda sobrevivir en el espacio. Si el animal no es tan... Pero si el animal sí estuvo involucrado en un ataque grave a humanos, lo puedes comprobar
la autoridad federal decreta su confinamiento permanente en cautiverio especializado, en zoológicos, en unidades de manejo y conservación, como son las sumas para mitigar riesgos a futuro. ¿Sí? ¿Qué estadísticas? O sea, a veces culpamos solamente al cocodrilo de pantano, pero esta agresividad varía según la especie. Por ejemplo, eh, Cocodrilus acutus, el cocodrilo del río, es responsable de la mayoría de los ataques históricos en México, debido a su mayor tamaño y a su amplia distribución en zonas turísticas, sobre todo en el Pacífico. El cocodrilo de pantano, aunque solía tener menos reportes, los ataques han incrementado, como hemos dicho, porque hemos estado invadiendo sus zonas, hemos urbanizado zonas de humedales y eso pasa tanto en Tampico como, por ejemplo, en Cancún, debido a que hemos invadido sus hábitats. El caimán de anteojos, los registros de ataques son raros debido a su menor tamaño y a una distribución restringida a zonas menos pobladas en el sur de Chiapas. Y aquí una pequeña tabla que habla un poco de esto, ¿sí? Para mirarlo un poco por la entidad federativa, ¿no? En qué zona, ¿okay? En qué región, en qué entidad federativa y cuál es la incidencia. Y vemos que tanto en el Pacífico, en Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Tabasco, se han dado estas interacciones ser humano, ciudadano, humano, con cocodrilo, ¿sí? Por ejemplo, hay una alta incidencia en Chancán, en Quintana Roo, en la zona de la reserva, una reserva muy mucho bonitas que va un poco desde Cancún hasta Chetumal, toda esta parte está resguardada como una ANP y ahí se ha dado 40% de los casos recientes que junto con Tamaulipas han crecido. Por ejemplo, en Tamaulipas, particularmente en Tampico, y esto es lo que es importante para nosotros, ha habido un aumento crítico de interacciones dentro de la zona y se habla, por ejemplo, de 53 ataques en estos años. ¿Okay? En menos de 20 años, 53 ataques. Estamos hablando de que es más de un ataque al año, es casi más de 2 ataques al año, lo cual pues es alto, no debería haber ninguno, pero que haya 2 o más de 2 ya empieza a que tenemos que tener conciencia y por eso el ICES plantea esta plática, ¿no? Porque concibe como una problemática que tenemos que tener conciencia, tanto los alumnos de nuestra escuela, de nuestra institución, como la ciudadanía, porque es algo muy importante en la que todos tenemos que colaborar. ¿Sí? 53 ataques en menos de 20 años. ¿Sí? No todo está mal, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que decíamos que las especies silvestres se manejan, se deben de manejar en, en unidades de manejo o en PIMS, ¿sí? Unidades de producción. Y esto es muy importante porque México cuenta con UMAS que permiten el aprovechamiento legal de piel y carne de cocodrilo, fomentando la conservación a través del valor económico en estados como Tabasco, Veracruz, que lidera la producción intensiva, mientras que en Tamaulipas se explora el modelo de ranchero. El kilogramo de carne, ¿sí?, de cocodrilo puede rondar los 700 pesos en mercados especializados como el de San Juan de la Ciudad de México. Por ejemplo, el cocodrilo de pantano es la especie estrella del comercio en México. Su piel es altamente demandada internacionalmente porque sus escamas tienen un patrón único y esas escamas intrínsecas hacen que cada pieza sea exclusiva. Y eso es lo que de alguna forma busca el que quiere tener un bolso de piel, unas botas de piel, este tipo de, de patrón en cómo se desarrollan las escamas. El cocodrilo del río se aprovecha en menor medida, principalmente en estados como Colima y Jalisco, aunque su manejo comercial es más complejo, son animales más grandes, más agresivos. Se utilizan particularmente humas intensivas, granjas de ciclo cerrado, se controla el proceso desde la incubación hasta el sacrificio para asegurar una piel sin cicatrices ni imperfecciones, una piel que pueda ser incluso grado 1. Casos de aprovechamiento, por ejemplo, aquí podemos ver que
La producción se concentra principalmente en el Golfo de México, en la península de Yucatán, donde las condiciones climáticas favorecen el crecimiento de la especie. Tabasco históricamente es uno de los líderes de crianza, cuenta con proyectos como la UMA de la ranchería Buenavista. Quintana Roo albergaba granjas de gran escala como Cocodrilia en Chetumal, considerada una de las más grandes del país. Veracruz destaca la granja del Colibrí de la Antigua, que comercializa piel, filetes, nuggets y costilla de cocodrilo de forma legal. Hay unos videos en internet, en YouTube, muy interesantes, donde uno puede incluso caminar con la gente que hizo el video, te permite caminar por todos los estanques. También podemos ver en Campeche, por ejemplo, en Isla Arena, están proyectos de aprovechamiento integral de piel, carne, grasa y vísceras. Volvemos en Yucatán, cuenta con paradores turísticos como Itzam Canac, que también funcionan como granjas de manejo. Tamaulipas tiene Cococanec en Villa de Casas, enfocados en el sacrificio para artículos de piel y consumo de carne. Sinaloa es el principal estado de la vertiente del Pacífico, con producción orientada al comercio. Vean, es interesante, ¿no? Las pieles de cocodrilo de pantano sí destacan por su excelente calidad en el mercado internacional, en el nacional y el internacional. Nacional, 300 pesos por centímetro cuadrado de piel. 300 pesos por centímetro es como se puede vender. 3,000 a 9,000 pesos una piel cruda o curtida, una piel entera. 3,000 a 9,000 pesos. Pero una chamarra de piel de cocodrilo de pantano, se puede encontrar en el mercado alrededor de 15,000 pesos. Unas botas vaqueras entre 5,500 y 11,000 pesos, unas botas vaqueras de piel de cocodrilo. A nivel internacional es todavía más alto. Evidentemente, en los mercados europeos no usan cocodrilo de pantano que tenemos en México, sino usan Crocodylus porosus, que es un cocodrilo australiano. Es el que mejor les va a los europeos, en la piel más cara, o el caimán americano, que es Alligator mississippiensis, que es este incluso que sale en las grandes películas gringas, el alligator. Una piel cruda puede costar hasta $1,000, ¿sí? Una piel terminada, grado de lujo, sin imperfecciones, puede estar entre 500 a $4,000 por pie cuadrado, ¿sí? Una lámina curtida entre 50 y 54 centímetros te puede llegar a costar $2,000, ¿sí? Entonces, por eso se cuida tanto la crianza del cocodrilo, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, un poco cómo les decía aquí, miren, aquí cómo se amarra el hocico este animal enorme o esta cría, el que le están midiendo incluso con este vernier, ¿no? Aquí están algunos biólogos atrapando cocodrilos, si ven cómo se está montado en él, como les dije, y tienen sujeto aquí la base del cráneo y se nota como ya amarraron el hocico para no tener problemas. Miren, hay dos personas que no son muy flaquillos, que digamos, tomándolos, montados sobre él realmente, ¿no? Esto es un poco lo que se hace. Y vean las lámparas para trabajar de noche, en el trabajo de cocodrilos, de noche en las lagunas, los pantanos, con las lámparas, ver los ojitos rojos que salen en la superficie del agua, y es donde sabes que por allá lo vas a encontrar. Sí, acá hay una cría saliendo de su huevo dentro de estas incubaciones, ¿no? El proyecto de barrios y gremios que plantean para la CONAVIO en 2018 es este sobre el rancheo. Entonces vamos a ver que es tener huevos en vida libre, llevarlos a crianza, ¿sí? En incubadoras. Cuando estos nacen, eclosionan, cuando estos eclosionan, entonces se mandan a umas intensivas donde se da el crecimiento. El crecimiento a una determinada talla, se sacrifican y se venden las pieles. Eso más o menos es el procedimiento. ¿Qué procedimiento es? Pues es el de proyecto piloto sobre sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles de cocodrilo de pantano en México, que es un proyecto que incluye, fíjense, a CONAVIO, a la Dirección General de Silvestre de Semarnat, a la Profepa,
en colaboración con la organización Responsibly Ecosystem Sourcing Seminar, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se sabe que en la naturaleza, en la vida libre, hay una tasa de mortalidad altísima, ¿sí? ¿Sí? Roza el 90% de la mortalidad. En los nidos, 9 de cada 10 mueren, ¿sí? El proyecto busca trasladar esos huevos recolectados en vida libre y en incubadoras artificiales generar las eclosiones, lo cual te permite una sobrevivencia del 95%, todo lo contrario. Este programa lleva 15 años operando. En el 2018 se publica este libro, el protocolo de rancheo para el cocodrilo de pantano, convirtiendo las reglas, ¿sí?, en un proyecto piloto en una guía oficial estandarizada para todo el país. Entonces encadenan a las comunidades ejidales que deben operar como UMAS de vida libre, que recolectan los huevos y venden las crías a granjas comerciales especializadas en la UMA intensiva, que los van a criar y crecer. Y luego estas proveen pieles terminadas de calidad superior a las marcas internacionales de alta costura. Es un magnífico proyecto. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros los habitantes. Es vital importancia mantener una distancia mínima de 5 metros de los cuerpos de agua. Evitar pasear mascotas sin correa cerca de las orillas, ¿sí? Porque evidentemente son sujetos, o sea, los animales cocodrilos van a ir por ellos. La mayoría de los ataques defensivos ocurren durante la temporada de anidación porque los cocodrilos protegen, las hembras protegen sus nidos. Y para el turismo, sí, que llega mucho aquí a Tampico, se recomienda que llega mucho aquí a Tampico, se recomienda a los turistas no alimentar sus cocodrilos bajo ninguna circunstancia, ya que esto altera su comportamiento natural. Empiezan a querer que siempre los alimenten y entonces empiezan a perderle miedo al humano y a acercarse a él. Hay que respetar la señalización visual. Es una herramienta efectiva para prevenir accidentes en zonas recreativas. Las estrategias de protección y manejo no buscan erradicar la especie, sino fomentar una cultura ciudadana, que tengamos el conocimiento que nos permita respetar y tener respeto y prevenir el reptil, que es clave para el equilibrio de los humedales. Puntos precautorios: respetar la señalización, mantener distancias a la orilla, prohibido nadar bajo ninguna circunstancia. No existe zona segura, ¿sí?, dentro de la laguna del Carpintero. No hay que nadar en ella. Hay cocodrilos. Tatán. No hay que nadar ahí. No alimentar a los ejemplares. Y este cuidado que te decía de las mascotas, los perros, los gatos, pues ven, no hay que tenerlos libres cerca a la zona de cocodrilos, ¿sí? Evitar actividades nocturnas. Cocodrilos son más activos de noche, ¿sí? Son más activos de noche, por lo que tú deberías tratar de evitarlo, ¿sí? Evitar conforme puedas estar ahí caminando de noche, porque no te va a servir, no te va a servir y te pones en riesgo. Entonces, intenta no tener actividades nocturnas cerca de los cuerpos de agua donde haya señalizaciones de que hay cocodrilos. No arrojar desechos menos orgánicos, se vuelven un tipo de alimento para ellos. Vigilar constantemente a los niños. Te decía que los mayores ataques, los ataques fatales, es en niños que no tienen miedo y se acercan mucho a las orillas. No interactuar, no molestarlos, no estar arrojándoles piedras, ni maderas, ni palos, nada. Reportar avistamientos. Si ves animales cocodrilos fuera de su entorno, fuera del cuerpo de agua, fuera de la zona del humedal, hay que reportarlo. Hay que reportarlo justamente a la Profepa, a Protección Civil, a los bomberos, que son parte de este SEOS, protocolo cocodrilo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que aprender a convivir pacíficamente, ¿sí? Depende de pacíficamente, ¿sí? Depende de nuestra cultura, ¿sí?
cambiar los miedos que nos generan mitos por temas de precaución basada en el conocimiento, ¿sí? En el conocimiento y el respeto por la vida de las otras especies. Hay que desarrollar programas educativos en las escuelas locales que quiten esa estigmatización en la especie. No son monstruos, no son monstruos del pasado, no son dinosaurios que ahí están, no son animales de 100, 200 años que son vengadores, nada de eso es verdad. ¿Sí? El cocodrilo de pantano es un eslabón clave en el ecosistema de Tampico y un activo turístico que es innegable. La realidad científica demuestra que con protocolos adecuados como el SOS Protocolo Cocodrilo y una ciudadanía informada, la coexistencia no solo es posible, sino acaba siendo necesaria, ¿sí? Para la biodiversidad regional. Es por eso que yo te invito a tratar de siempre estar informado, de pasar esta información a los demás, ¿sí? De que no caigamos en los mitos, sino que busquemos información científica, ¿sí? Que nos permita conocer de mejor manera a esta especie y respetarla, cuidarla, aprender a convivir con ella. Aquí te dejo unas referencias y te agradezco mucho que me hayas podido escuchar este tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su tiempo, doctor Adam Valderrama Echeverría. Habiendo concluido la exposición, damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla llegar por medio de chat. Aquí tenemos nuestra primera pregunta, doctor. ¿Qué pasaría con el equilibrio ambiental si desaparecieran los cocodrilos de la zona? Bien, pues es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos que plantearnos que todos formamos parte de una cadena trófica y de un ecosistema en el que siempre va a tender a buscar el equilibrio. Nosotros mismos somos parte de ese ecosistema y los cocodrilos también lo son. Quitar los cocodrilos de la ecuación, quitarlos de todo este ecosistema, implicaría que aquellas especies que pudieran estar limitando sus poblaciones por la presencia de los cocodrilos, pues al no tener un depredador, aumentarían sus poblaciones y si son algunos, por ejemplo, algunas aves, algunos peces, algunos reptiles, eso podría permitir desarrollar que de pronto ya no tengamos ese equilibrio, se rompan esos equilibrios y puede ser todavía más perjudicial si alguna otra especie se convirtiera, por ejemplo, en plaga. Entonces, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Mantener las poblaciones, entender las poblaciones, contar las poblaciones, saber cuánto es lo que tienen de alimento, los espacios, porque las poblaciones naturalmente, por alimento, crecen, pero también decrecen naturalmente cuando el alimento deja de existir. ¿Sí? Entonces, eso permite que se vayan autocontrolando. Si nosotros quitamos cocodrilos, algunas especies que son alimento de cocodrilos pudieran extrapolar sus poblaciones. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿deberíamos sentirnos orgullosos de tener esta especie en nuestra zona? Lo digo porque hay gente que los ve como plagas. Claro que sí, deberíamos sentirnos orgullosos, porque nosotros tenemos que darle un valor económico también a las especies para que ese valor pueda ser sujeto de protección. Pongo el ejemplo de las tortugas marinas, por ejemplo. Eh, si la gente dice no tengo comida y una tortuga, pues uso sus huevos y su carne y me la como y ese mes sobreviví, sí, pero si tú en lugar de eso llevas gente de la ciudad a ver una anidación de tortugas marinas, ese valor económico que tú puedes, que tú que siempre ves, estás acostumbrado,
pero la gente que viene de un sitio diferente, que no lo conoce, quiere verlo y pagaría por verlo. Y entonces pagan por ir a ver las tortugas marinas, pagan por ir a ver a las focas, pagan por ir a ver al tiburón ballena en Holbox, pagan por ver a las ballenas en el Pacífico y pagan por ir a ver cocodrilos en su hábitat natural. Entonces, ese dinero que la gente que no conoce paga genera una ganancia para las propias comunidades, para la propia población, y entonces no es una plaga, sino es un bien económico, un bien turístico que por acá en la plática señalábamos, que le da ese plus a la propia Laguna del Carpintero de poder vender esos paquetes turísticos siempre que se maneje con todas estas precauciones que hemos hablado. Entonces, y no solo cocodrilo, el hecho de pagar por estar en una zona como la laguna, con un humedal, con los sonidos de las aves, hay gente que paga para salir del ruido de las ciudades y meterse a un espacio de más tranquilidad que es el espacio abierto de un hábitat como este. Como siguiente pregunta tenemos, qué tan preparado está Tampico para convivir con su fauna urbana? Pues ya esta iniciativa que se tiene del protocolo SOS Cocodrilo ya nos habla de estar, por lo menos en este caso que expone el investigador, hay una respuesta inmediata que permite salvaguardar la vida de la persona que fue atacada y sufrió un percance, junto con la especie, junto con el ejemplar que se descubrió que pudo haber atacado a la persona. Entonces, esta posibilidad que ya existe dentro del gobierno municipal y de las instituciones administrativas de gobierno que están involucradas junto con los biólogos, pues ya crea una posibilidad de manejo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Informarnos más, que esta iniciativa se dé a conocer a más espacios, en más lugares, y eso nos va a ir preparando todavía más y más cada vez. El hecho de que todos los tampiqueños, toda la gente de Tampico, conozca estos protocolos, conozca este recurso como un recurso que puede ser incluso económicamente explotable, turísticamente explotable, puede mejorar incluso el conocimiento y protección de parte de la ciudadanía y bajar esa información a las infancias, a las adolescencias, a las juventudes, para que todos en la ciudad, ¿sí?, en esta zona conurbada, podamos ser partícipes de un proyecto tan importante como la conservación de los cocodrilos de la Laguna del Carpintero. Como siguiente pregunta es, ¿qué errores son los más comunes cuando alguien se encuentra con un cocodrilo? El error más común es no tener precaución, pensar que el animal está dormido, si está afuera, que está, tener un poco de prudencia como para acercarnos a tocarlo, o esta idea de las presas pequeñas, pues presas pequeñas como las mascotas, gatos y perros, que dejamos libres y no los tenemos sujetos y que caminan con nosotros a veces y que se acerquen a uno de estos animales y que puedan ser sujetos de ser atacados porque decíamos ya en la plática, los animales, estos cocodrilos, atacan violentamente en un espacio muy corto, ¿sabes? Y son detonantes muy explosivos, o sea, atacan rápido y en ese momento detienen, no te van a estar persiguiendo. Entonces, tener esta imprudencia y perder este miedo que nos hace acercarnos. Tenemos que mantener una precaución de decir, no, aquí ya no puedo acercarme más al cuerpo de agua, no debo acercarme más porque es probable que sea zona de cocodrilos. No, no puedo bañarme en esta laguna porque evidentemente yo no alcanzo a ver dónde se encuentran los animales y ellos sí me alcanzan a ver a mí. Entonces, es la imprudencia la que nos puede ser sujeto de sufrir un percance con los cocodrilos, y no los cocodrilos en sí, sino nuestra propia imprudencia.
Muchas gracias. Sin duda ha sido una plática muy interesante en voz del doctor Adam Valdemar Echeverría García. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia sobre la convivencia, los mitos y la realidad del cocodrilo morelense en Tampico, destacando la importancia de comprender su presencia en la ciudad desde la información